Bueno, buenos días. Somos Carla y Agustina, residentes de Bioquímica Clínica del Hospital Muñiz, y les vamos a presentar nuestro ateneo sobre leptospirosis. Para arrancar, debemos definir qué es la leptospirosis. Es una enfermedad causada por bacterias del género Leptospira. Se trata de una zoonosis, es decir, que la infección se da porque existe una relación que puede ser directa o indirecta entre los animales y los humanos. Es de distribución mundial y tiene focos de endemicidad a lo largo del mundo. Se la considera una enfermedad emergente con potencial epidémico, ya que en ciertas circunstancias, en zonas que no son endémicas, pueden ocurrir brotes. Y se la considera una enfermedad desatendida, más allá de no encontrarse dentro de las 17 enlistadas como tales para la Organización Mundial de la Salud, debido a que se da en un ámbito tanto socioeconómico como de higiene e infraestructura bastante precario. Bueno. En lo que respecta a la estructura bacteriana, es una bacteria delgada en forma de espiral que tiene en uno o ambos extremos una curvatura en forma de signo de pregunta, que es característica de las bacterias, de las cepas patógenas. Tiene movilidad helicoidal o en forma de sacacorcho, lo cual es debido a que posee dos endoflagelos que atraviesan toda la estructura celular, y esta movilidad le permite avanzar en medios viscosos como son el barro o los tejidos y las mucosas. Es una bacteria extremadamente delgada, lo cual le permite atravesar filtros de membrana de 0,22 micras y solamente puede ser observada por microscopía de campo oscuro. Sin embargo, a pesar de no poder ser visualizada por tinciones de rutina, se la considera una bacteria gram negativa-like debido a la estructura de su membrana. La pared bacteriana posee dos membranas, una externa y una interna, separadas por un espacio periplásmico, lo cual es característico de las bacterias gram negativas. En la membrana externa posee proteínas que tienen diverso grado de expresión, y dentro de las cuales las más abundantes son las lipoproteínas. En el caso del lipopolisacárido, se vio que está asociado a su virulencia, ya que el espesor y la longitud del mismo es mayor en cepas patógenas que en no patógenas. Así también la presencia del antígeno actúa como determinante antigénico para las leptospiras. Existen otras proteínas también importantes, que son las LIP-L, las cuales se encuentran altamente conservadas y tienen implicancia en la patogénesis, debido a que van a desencadenar la respuesta inflamatoria en el huésped. De estas, la LIP-L, la LIP-L32, se vio que es abundante en especies patógenas e intermedias y no así en especies saprófitas, lo que nos permite utilizarla en métodos diagnósticos. Enumerando las características generales de la bacteria, se tratan de bacterias aerobias estrictas de crecimiento lento, cuya temperatura óptima de crecimiento es entre los 28 y los 30 grados, teniendo en cuenta que siguen siendo viables a temperaturas menores a 13 grados, aunque no pueden reproducirse, y son sensibles a temperaturas mayores a 40 grados. El pH óptimo de desarrollo va entre 7,2 a 7,4 y son sensibles a pHs extremos. A su vez, podemos decir también que son sensibles a desecación, al UV y al agua salada, mientras que en el agua dulce permanecen viables por varias semanas. En cuanto a la taxonomía, las bacterias causantes de leptospirosis pertenecen a la familia Leptospiraceae, dentro de esta al género Leptospira. Y taxonómicamente existen dos clasificaciones posibles, ambas basadas en diferentes metodologías. La primera, la más antigua, es la clasificación serológica, la cual divide al género en dos especies: la especie patógena o el Leptospira interrogans y la especie la especie saprófita, que es la Leptospira biflexa. A su vez, estas van a estar divididas en serobares, que es la unidad taxonómica mínima, el cual está determinado por la prueba de absorción a aglutinación cruzada con suero de conejo,
y además pueden poseer similaridad antigénica, lo cual les permite ser agrupadas en serogrupos. La clasificación más reciente es la genotípica y se dio a partir del advenimiento de la biología molecular, lo cual divide al género en 23 genomoespecies, los cuales van a estar agrupados en 3 clados. El clado patógeno, donde están las bacterias causantes de enfermedad tanto en humanos como en animales. El clado intermedio y el clado saprófito, en el cual están aquellas bacterias que pueden reproducirse en modelos animales, pero que no producen enfermedad. Este es el árbol taxonómico y en el mismo podemos ver que dentro del clado patógeno se encuentra el Leptospira interrogans y dentro del clado saprófito la biflexa. Para hablar un poco de epidemiología, hay que saber que esta enfermedad se asocia a áreas de climas tropicales y subtropicales, en los cuales puede ser endémico, debido a la abundante cantidad de precipitaciones que se dan a lo largo del año, generando un ambiente propicio para la bacteria. Además, en áreas que pueden ocurrir catástrofes naturales o en aquellas que haya urbanización precaria en áreas inundables, también se pueden producir brotes y eso constituye un factor de riesgo para la enfermedad. La incidencia de la enfermedad es baja, es de 5 casos cada 100.000 habitantes a nivel mundial, esto sin tener en cuenta las situaciones de brote. Y es así debido a que es una enfermedad que está subdiagnosticada, ya sea porque puede darse de forma subclínica o porque no puede ser diferenciada de otros síndromes febriles. Aún así, su mortalidad llega hasta el 30% y se la considera causante del 20% de los síndromes febriles agudos inespecíficos. Este mapa refleja, digamos, en el año 2018, la tasa de casos confirmados, notificados por provincia en la Argentina, y podemos ver que las provincias más afectadas son las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Entonces, en el año 2018 se notificaron 1.432 casos totales, teniendo en cuenta que la notificación es de manera individual inmediata ante caso sospechoso, es decir, que la cantidad de casos confirmados nunca va a ser igual a la cantidad de casos totales. Es así que los casos confirmados solamente fueron 71, siendo la media anual en nuestro país de 100 casos. Las provincias más afectadas, como dije anteriormente, son Santa Fe y Entre Ríos, a las cuales se le puede sumar la provincia de Buenos Aires, que también es considerada endémica, debido a que estas 3 provincias poseen un clima propicio para el desarrollo de la bacteria y la dispersión de la enfermedad, y a su vez también se encuentran cercanas a los sitios de referencia para el diagnóstico. Algo importante a destacar es que los serogrupos circulantes más frecuentes en nuestro país son el Icteromorragiae, Groe, Canícola y Pomona. Esta es otra de las herramientas que nos permite visualizar, digamos, el número de casos totales por provincia a nivel país, y en el cual podemos ver que esta es la última actualización para leptospirosis, se dio en el mes de agosto. Podemos ver que, como dije anteriormente, la mayor cantidad de casos, tanto notificados como confirmados, se dan en la región centro del país, que incluyen a las provincias antes mencionadas, y que a nivel país, en lo que va del año 2019, se dio ya el doble de casos con respecto a lo que fue en el año 2018 en total, y esto se debe a que el año 2018 fue un año seco, es decir, que hubo menos precipitaciones en general en todo el país, por lo cual es esperable que existan menos cantidad de casos. Y por último, presentarles el corredor endémico, que empezó a construirse este año, el cual, para recordar, nos expresa la distribución típica de una enfermedad en un periodo de tiempo, por lo cual nos permite prever el comportamiento de la misma en un año calendario. Para la última actualización de la cuatrisemana 11 nos encontramos en zona de éxito y hay que recordar que esta enfermedad tiene un carácter estacional, por lo cual se va a dar
en mayor medida en los meses de lluvia, entre enero y marzo, que es donde se encuentra el pico. Buen día. Buen día. Entonces, para arrancar a hablar del contexto clínico de la infección, primero debemos poner en contexto la adquisición de la patología. Es en ambientes como el que les mostramos acá, en el cual hay condiciones de infraestructura precarias y acumulación de agua por lluvia, lo que genera tanto sea el aumento de agua acumulada como permitir el desarrollo de las ratas. Hay que recalcar que dicho ambiente se puede dar tanto en ámbito rural como en ámbito urbano. Pasaremos entonces a definir qué son los reservorios y los huéspedes para dicha patología. Los reservorios son particularmente los mamíferos, en particular los roedores, los cuales desarrollan una relación comensal con la leptospira. Esto quiere decir que el reservorio no va a presentar patología o puede presentar una forma clínica leve. Lo que tiene de característico es que es en ellos donde se da la transmisión vertical, debido a que la leptospira puede atravesar la placenta generándose una diseminación efectiva de la madre a la cría. Como ya mencionamos, que no se da clínica en el reservorio, esto se debe a que la bacteria es rápidamente recluida en los túbulos renales y por esto es que es excretada en forma continua al ambiente mediante la excreción de orina. En segunda instancia, tenemos a los portadores temporales, lo cual son animales domésticos que sí presentan clínica de leptospirosis, como puede ser la leptospirosis canina. Debido a presentar cuadro clínico, si bien la leptospira también se recluye en los túbulos renales, no genera una excreción continua de la bacteria en el ambiente. Queremos recalcar que existe una fuerte asociación entre reservorio o portador temporal y el serovar que lo infecta. Como pueden ver acá, en el caso de los perros, la asociación con el serovar canícola y en el caso de las ratas, la asociación con el serovar Icteromorragiae. Para finalizar, hablaremos del huésped accidental, que es el humano, en el cual la infección se da post-contacto efectivo con la bacteria. Debido a que la leptospira no puede atravesar piel sana, ingresa al sistema a través de abrasiones o por contacto por la vía conjuntival o las mucosas. Existen también casos reportados por infección por mordedura de reservorios y también por transmisión interhumana dada por contacto sexual con pacientes en periodo de convalecencia. Sin embargo, estos casos son raros. Para redondear un poco el ciclo de vida de la bacteria, diremos que el reservorio se encarga de generar una excreción continua de la bacteria al ambiente, la cual permanece en el sebelo y en el agua, en el que mi compañera ya dijo que son capaces de sobrevivir durante varias semanas. Después se da el contacto efectivo con el humano, en el cual rápidamente la bacteria se disemina en todo el organismo y se recluye en distintos tejidos, llevando a las distintas presentaciones clínicas. Este ciclo de vida se da exactamente de la misma manera en el contacto reservorio-portador temporal. Ya arrancando para hablar un poco de la clínica de la enfermedad en humanos, tenemos que definir las distintas etapas en las cuales se da. Post-contacto efectivo de la leptospira con el humano se da el periodo de incubación, el cual dura de 7 a 10 días y es de carácter asintomático. Posteriormente progresa al periodo de inicio, en el cual se da la tríada característica clínica de la leptospirosis, que es fiebre, cefaleas y mialgias, principalmente en miembros inferiores. Si bien decimos que es característica esta tríada, también pertenece a un conjunto de signos y síntomas que están agrupadas como síndromes febriles agudos inespecíficos, el cual explicaremos posteriormente. Luego del desarrollo del periodo de inicio, se da el periodo de evolución, que consiste en un ciclo bifásico en el que primeramente se da una fase septicémica febril, la cual progresa a una fase inmune. Hablando ya de los síndromes clínicos, definiremos dos que son los más importantes. El primero es el más frecuente y se denomina forma nictérica. Se da en más de un 90% de los casos y consiste en un cuadro pulmonar que lleva al distrés respiratorio y se da hemoptisis generada por una hemorragia alveolar difusa. También se pueden generar sangrados de distintos sistemas, como puede ser el tracto gastrointestinal. En el 25% de los casos se puede presentar síntomas meningios debido a que la leptospira es capaz de atravesar barrera hematoencefálica. Y lo que tenemos que recalcar es que la gran mayoría de los casos son autolimitados, revirtiendo desde 1 a 3 semanas pos el inicio de síntomas.
El segundo síndrome que describiremos es el menos frecuente, pero es el más mortal, y es la conocida forma ictérica o enfermedad de Bale. En ella se genera un compromiso multiorgánico que lleva a la disfunción hepática y renal con alteración y compromiso hemodinámico y presenta sangrados masivos de múltiples órganos. También puede estar acompañado de un síndrome meningio y el líquido cefalorraquídeo característico es de tipo claro, el cual hablaremos posteriormente. Vale recalcar que la leptospirosis no solamente se presenta en estos dos síndromes, sino que también se puede dar de una forma sintomática, esto asociado a un vaginóculo infectivo en el momento del contacto efectivo. Y hay que recalcar que la respuesta inmunológica es serovar específica, por lo cual si una persona tiene contacto con un serovar distinto puede presentar patología. Vamos a arrancar ya hablando del laboratorio, lo cual nos va a ser clave para hablar de los diagnósticos diferenciales. Comenzando por las pruebas de laboratorio básicas, en el caso del hemograma vamos a tener un hematocrito disminuido, con leucocitosis a predominio polimorfonuclear, un aumento de la eritrosedimentación acompañado de trombocitopenia. En el perfil renal se va a ver un brusco aumento de la creatinina con un aumento moderado de la urea, y en el perfil hepático se podrá ver un aumento de las transaminasas hasta 5 veces su límite superior normal, con una hiperbilirrubinemia marcada a expensas de bilirrubina directa. También es característico el brusco aumento de la creatinquinasa asociada al daño muscular del paciente. En el perfil urinario obtendremos una proteinuria acompañada de piuria, hematuria microscópica y cilindros varios como pueden ser hialinos granulosos y hemáticos. En caso de que el paciente presente un síndrome meningio y se pueda acceder a una muestra de líquido cefalorraquídeo, el mismo va a presentar como celularidad pleocitosis, asociada a predominio mononuclear, lo cual es característico del síndrome meningio por leptospirosis. En casos graves, el aspecto va a ser xantocrómico y la proteinorraquia va a ser de normal aumentada con glucorraquia normal, lo cual es atípico en una infección bacteriana meningia. En caso de que se tenga un cuadro pulmonar, se puede acceder a una muestra de lavado bronquiolveolar, el cual de aspecto va a ser hemorrágico y que va a presentar siderófagos mayores al 20%. Los siderófagos son macrófagos que se encargan de fagocitar la hemoglobina de los glóbulos rojos. Y es importante definir este punto de corte debido que es hacia el diagnóstico de hemorragia alveolar difusa, que es típica del cuadro de leptospirosis pulmonar. Esto no se puede ver por tinciones normales, sino que hay que hacer la tinción de Pearls, que está realizada con el azul de Prusia. Pueden ver en el siguiente dibujo el fondo rojo, que son los hematíes, y teñidos en violeta los macrófagos cargados de hemosiderina. Habiendo hablado del laboratorio, hablaremos ya de los diagnósticos diferenciales debido a que el laboratorio cobra relevancia. Definimos inicialmente que, si bien la leptospirosis tiene clínica característica, está agrupada en varios síntomas llamado en su totalidad síndrome febril agudo inespecífico, en el cual existe hipertermia, mialgia, cefalea, entre otros. Si dicho cuadro clínico está acompañado de una neumonía grave, hay que prestar atención en el laboratorio y visualizar si existe una leucocitosis a predominio neutrofílico, aumento de la eritrosedimentación acompañado de trombocitopenia y un cuadro clínico de sangrado pulmonar. Si están todas estas características, es muy probable que estemos frente a una hemorragia pulmonar por leptospirosis. Sin embargo, si tenemos el mismo cuadro clínico, pero en el laboratorio se ve leucocitosis a predominio neutrofílico, pero en el frotis de sangre periférica se ven linfomonocitos atípicos, una eritrosedimentación normal y trombocitopenia severa, es muy probable que estemos frente a un síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Nosotras queremos poner énfasis en estos dos casos debido a que presentan los mismos vectores y la misma epidemiología. Y como ustedes ya saben que a comienzo de año tuvimos la epidemia de hantavirus en Epuyén, justamente a nuestra institución llegaron varios pacientes con diagnóstico presuntivo de hantavirosis que terminaron siendo diagnósticos de leptospirosis confirmados. Excluyendo el cuadro pulmonar, tenemos otras patologías para tener en cuenta, como pueden ser el dengue, la leptospirosis clásica y el paludismo. Los que cobran relevancia para hacer diferenciación es el hemograma, la presencia de hepatoesplenomegalia e ictericia. Y vale recalcar que para el diagnóstico de paludismo se requiere sí o sí la realización de un extendido fino y de una gota gruesa para la búsqueda de parásitos. Otra de las patologías que hay que considerar debido a la disfunción hepática
y porque es más frecuente, son las hepatitis virales. Sin embargo, el resto del laboratorio es más divergente en relación a leptospirosis. Y en el último caso, mencionamos el líquido cefalorraquídeo claro. En este caso, hay que pensar también como diagnóstico diferencial la encefalitis de San Luis, que es una encefalitis de tipo viral. Para todos los casos, en relación a la sugestión del diagnóstico, es muy importante el antecedente epidemiológico, por lo cual es elemental tener una buena anamnesis del paciente. Habiendo terminado de resumir toda la clínica, vamos a arrancar con los métodos diagnósticos. Y es muy importante recalcar que el diagnóstico de certeza para leptospirosis no es clínico, sino que está dado por el laboratorio, por lo cual el rol del bioquímico es fundamental. Tenemos distintos métodos, como pueden ser los métodos directos e indirectos. En los métodos directos realizaremos la búsqueda de la leptospira, mientras que en los indirectos se realizará una búsqueda serológica. Como métodos directos tenemos a la observación en campo oscuro, la inmunofluorescencia y la inmunohistoquímica, el cultivo y la PCR para detección de ácidos nucleicos. Mientras que en los métodos indirectos contaremos con el test de aglutinación macroscópica o MAT, la macroaglutinación del antígeno termoresistente o TR y la prueba convencional de ELISA. Vamos a recalcar que debido a la baja performance que tiene y a las dificultades metodológicas que presenta, tanto la observación en campo oscuro como las tinciones no se emplean para el diagnóstico. Y algo que hay que recalcar fuertemente es que todos estos métodos sirven para el diagnóstico inicial, pero no se emplean para el seguimiento del paciente. El seguimiento se realiza solamente de forma clínica. De acuerdo a la batería de pruebas que tengamos para realizar, existen distintas muestras que deben ser tenidas en cuenta. Acá pueden ver varias. La primera que definiremos es la muestra de sangre entera, en la cual lo que se trata es de rescatar a la bacteria viable mediante el cultivo. La utilidad de la misma está dada desde el día 1 del inicio de síntomas hasta el día 10. Otra muestra que se puede emplear para la recuperación de la leptospira es la orina, la cual es una muestra de fácil obtención, se emplea el chorro medio y su utilidad está dada desde el día 4 hasta el día 10 desde el inicio de síntomas. Como mi compañera les dijo, la bacteria es sensible a pHs extremos, por lo cual apenas tomada la muestra, la misma debe ser alcalinizada. La otra muestra que tenemos es el suero, en el cual se realiza la búsqueda de anticuerpos y su utilidad empieza desde el día 5 al día 7 desde el inicio de síntomas, que es cuando empieza a aparecer el IgM, dándose el pico máximo de anticuerpos entre la semana 3 a 4. Si el paciente presenta un cuadro meningio, podemos contar con una muestra de líquido cefalorraquídeo, en el cual cobran utilidad el físico-químico y se puede hacer un rescate de la bacteria. La utilidad para el cultivo está dada hasta el día 14 desde el inicio de síntomas. Habiendo hablado un poco de esto, les mostramos este cuadro en el cual ustedes pueden apreciar la comparación entre la clínica, la presencia de la leptospiremia o leptospiuria, la concentración y el aumento de los anticuerpos versus la utilidad de la investigación de laboratorio para las distintas metodologías. Pueden apreciar que una de las muestras más precoces son los cultivos, sin embargo, la muestra de mayor utilidad por el rango de tiempo que permite estudiar está dada por la serología. Para finalizar, les queremos mostrar este instructivo que se encuentra tanto en la guardia médica como en la guardia bioquímica de nuestra institución para la toma de muestra en la investigación de diagnóstico de leptospirosis. Pueden ver que acá tienen las distintas muestras que se pueden remitir al laboratorio con los volúmenes mínimos requeridos para cada determinación y los tiempos de utilidad para cada una de las muestras, siendo primera o segunda muestra. Habiendo terminado con esto, ya vamos a hablar un poquito más de las metodologías que les comentamos anteriormente. Una de las metodologías más difundidas en todos los laboratorios es el ELISA, en el cual se hace una determinación cualitativa de anticuerpos antileptospira totales o de isotipo IgM, o de tipo IgM. La muestra que se emplea es el suero y la performance va a ser variable dependiendo de la región, si es endémica o no para leptospirosis. La mayor sensibilidad está dada en la etapa aguda temprana. Sin embargo, hay reportada una tasa moderadamente alta de resultados falsos positivos. Otra de las metodologías que mencionamos ya bastante es el cultivo, en el cual lo que se busca es realizar la recuperación de las leptospiras. Las muestras son rápidamente
puestas a cultivar en un medio semisólido conocido como medio EMJH, el cual tiene múltiples suplementos como ácidos grasos, vitaminas, y se deja cultivando hasta un periodo de 4 meses, visualizándolo semanalmente a microscopio de campo oscuro. Si bien permite emplear una gran batería de muestras, el rédito está muy afectado dependiendo del tiempo de toma de muestra y de haber el paciente sido sometido antes de la toma de muestra a tratamiento antibiótico. En el recuadro que tienen acá pueden apreciar una zona anular, lo cual se conoce como anillo de Dinger, y cuando se da este anillo en el medio de cultivo se puede decir que hay crecimiento de leptospiras. Sin embargo, tiene que ser confirmado por la microscopía. Hablando ya de la biología molecular, la más difundida es la PCR, que pueden presentarse varias plataformas, tanto comerciales como in-house, siendo la más rescatable la Real-Time PCR para LIP-L32, que mi compañera les comentó que es una proteína ampliamente expresada en las leptospiras de tipo patógenas. Lo que tiene de característico es que para realizar la PCR no se requiere de leptospiras viables, por lo cual un resultado positivo sin estar acompañado de la clínica no es indicativo de una infección en curso. Como último método les traeremos el antígeno termorresistente, o TR, el cual consiste en ser una simple prueba en la que se realiza el enfrentamiento del suero del paciente con una cepa determinada de leptospira inactivada por calor. Se deja incubando 20 minutos a 37 grados y se evalúa a ojo desnudo la presencia o no de macroaglutinación. Este es el método que suele estar en los centros de atención primaria y es una metodología de screening con una sensibilidad aceptable, la cual también aumenta en etapa aguda temprana. Queremos recalcar que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es el laboratorio nacional de referencia para el diagnóstico de leptospirosis, el cual es un anexo del ANLIS, y que son ellos los que se encargan de otorgar tanto los reactivos como insumos para la realización de la ELISA como para el antígeno termorresistente. Y en una segunda instancia se tienen los centros que son los que tienen la metodología Gold Standard para la confirmación del diagnóstico de leptospirosis, que son los centros provinciales de referencia. En el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el centro provincial de referencia es el Laboratorio de Zoonosis del Hospital Muñiz. Ahora sí les vamos a mostrar la metodología que se emplea en nuestro laboratorio, que es la metodología confirmatoria del diagnóstico de leptospirosis, que es la MAT o el test de microaglutinación. Es la metodología Gold Standard y consiste en una técnica serológica en la que se realiza el enfrentamiento de un suero problema a un panel ya predeterminado de distintos serobares de leptospiras vivas. Dicho panel debe incluir siempre serobares de circulación local y aquellos que sean representativos de todos los serogrupos patógenos. En Argentina está estandarizado un panel de 10 cepas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda fuertemente el empleo de un panel ampliado de 19 cepas. Sin embargo, para nuestro país se ha verificado que la performance del panel reducido sigue siendo la misma que la del panel sugerido por la OMS. Hablando ya un poco de la metodología, consiste en emplear una placa de micropocillos en las cuales se enfrentan diluciones del suero problema con las distintas cepas de leptospiras vivas. Pueden ver acá el panel que usamos en el hospital, en el cual se encuentran los serobares Icteromo regiae, Canícola, Pomona, entre otros, que fueron los que anteriormente mencionamos. Se realiza una dilución final con el suero del paciente, en una dilución 1,50 para la metodología de screening, la cual se incuba 1 hora a 37 grados. Post periodo de incubación se evalúa a microscopía óptica de campo oscuro y si el resultado es positivo se realiza una titulación de esas muestras. Ahora bien, ¿cuándo un resultado es positivo? Acá pueden ver distintos patrones con porcentajes de aglutinación creciente. En la metodología de screening, un positivo es aquella muestra que presente un 50% o más de aglutinación. En el caso de la titulación, es la última dilución en la cual se encuentre un 50% de aglutinación. Vale recalcar que a mayor cantidad de anticuerpos se puede dar no solo aumento de aglutinación, sino que también se puede llegar a dar lisis de la bacteria. Y otra cosa muy importante es la realización de un control negativo
con la leptospira y solución fisiológica debido a que la cepa puede llegar a autoaglutinar. Vale recalcar que en el caso de reactividad con varias cepas, la MAT no es serovar específica, puede dar reactividad con varias cepas a la vez debido a la similaridad antigénica que anteriormente les mencionó mi compañera. Lo que importa en la MAT es un resultado positivo mayor al punto de corte, que ya les mostraremos posteriormente. Habiendo discutido estas cosas, vamos a hablar de algunas consideraciones de la técnica. La primera es la sensibilidad, la cual está en un 41% en la primera semana post el inicio de síntomas, la cual se duplica entre la segunda a cuarta semana. Otro de los puntos a tener en cuenta es el punto de corte, el cual es dependiente de la seroprevalencia. En el caso de Argentina se emplea como punto de corte un título de 1 en 200. También hay que tener en cuenta cuándo puede positivizarse la muestra. Esto se da entre el día 10 a 12 post inicio de síntomas. Sin embargo, si se remite una muestra temprana, también puede ser de utilidad, debido a que existe una alta tasa de seroconversión temprana dadas entre el día 5 a 7 post inicio de síntomas. Otro punto a tener en cuenta es en el caso de los pacientes graves, los cuales tienen respuesta inmune disminuida o retardada y pueden dar una MAT negativa, aunque estén en el tiempo considerado para remitir la muestra. Es en estos casos en el que hay que recalcar que si la clínica y la epidemiología son fuertes, se deben seguir mandando tantas muestras como sea necesaria hasta observar un aumento de los títulos o un resultado positivo. Habiendo hablado de esto, daremos la definición de casos dados por el Ministerio de Salud de la Nación. Un caso sospechoso de leptospirosis es aquel paciente que presente un síndrome febril agudo con epidemiología compatible para leptospirosis en los 30 días previos al inicio de síntomas, como puede ser un viaje a zonas inundadas o a catástrofes naturales. Un caso probable de leptospirosis va a ser el caso sospechoso al cual se le suma un resultado ya reactivo de laboratorio, como puede ser un TR o un ELISA positivo o un resultado reactivo para MAT pero menor al punto de corte. El caso confirmado de leptospirosis va a estar dado por el caso sospechoso acompañado de un resultado de MAT positivo mayor al punto de corte o que presente un cultivo positivo o que presente una detección del genoma bacteriano mediante PCR. La segunda instancia es la que se pueda observar una seroconversión de la MAT, en el cual se tenga una muestra negativa y una segunda muestra positiva o que ambas muestras sean positivas con una diferencia mayor o igual a 2 títulos. Para finalizar, el caso descartado de leptospirosis va a ser aquel paciente que presenta 2 muestras con una diferencia menor a 7 días en las que no se observe seroconversión, un resultado no reactivo para ELISA en muestras de más de 10 días desde el inicio de síntomas, una MAT negativa en única muestra con el mismo periodo de tiempo evaluado en el anterior ítem, un MAT positivo con un título menor al punto de corte en 2 o en más muestras, lo cual podría estar asociado a una infección pasada, o que se realice el diagnóstico confirmatorio para otra enfermedad febril. Bueno, entonces, con respecto al tratamiento de la enfermedad, hay que tener en cuenta en primera instancia que el mismo debe darse ante la sospecha clínica. Lo ideal es hacerlo en los primeros 5 días post inicio de síntomas, que es el periodo en el cual se encuentra la leptospira circulante. A su vez, también hay que tener en cuenta que el manejo del paciente va a ser diferente, teniendo en cuenta depende del tipo de paciente, si es un paciente adulto, un pediátrico, una mujer embarazada o algún paciente o pacientes que tengan alergias a ciertos medicamentos, también va a tener en cuenta la gravedad del cuadro y la duración de los síntomas al momento de la consulta. Si dividimos a la enfermedad en función de la gravedad, el tratamiento para la leptospirosis grave va a ser la penicilina G sódica como droga de elección. La misma puede ser utilizada en cualquiera de los casos de leptospirosis, pero se elige para casos graves debido a que es mejor el manejo en pacientes internados, ya que la vía de administración es endovenosa. También existen otras alternativas al tratamiento, como ser la ampicilina y la ceftriaxona. La ceftriaxona se vio que tiene la misma efectividad que la penicilina e incluso es mejor
en el manejo del paciente, ya que nos permite dar solamente 2 dosis por día contra las 4 dosis que serían necesarias de penicilina. Y a su vez, en pacientes que tengan cuadros pulmonares, permite cubrir para bacilos gram negativos. En el caso de la leptospirosis leve, la droga de elección es la doxiciclina, que se da por vía oral. En este caso también hay alternativas al tratamiento, ya que la misma no puede ser dada a pacientes embarazadas ni a niños menores de 8 años. En todos estos casos, los esquemas son por 7 días, salvo la citromicina que se da solo por 3. Y también existe un esquema de quimioprofilaxis que está enfocado a aquellas personas que se vayan a zonas endémicas o que estén en riesgo, digamos, de manera ocasional. No se da para personas que vivan en zonas endémicas, ya que en estas no va a prevenir la infección, solamente puede disminuir la morbimortalidad de la enfermedad en caso de adquirirla. También se da doxiciclina por vía oral y hay que tener en cuenta el riesgo de exposición, el tipo de duración del contacto y, como les dije anteriormente, que no está recomendada en mujeres embarazadas ni en menores de 8 años. Y los esquemas van a depender de la edad, siendo 1 a 2 comprimidos por semana, lo cual se va a extender solamente en el caso de que la exposición se prolongue. Y en lo que respecta a la prevención, por tratarse de una zoonosis, existen 3 pilares fundamentales como herramientas de prevención. Uno es el control o la erradicación, en caso de que sea posible, de los reservorios y de los portadores temporales. La educación para la salud en la población, sobre todo población que viva en áreas endémicas, y el manejo y cuidado del medio ambiente. Entonces, para resumir, podemos decir que se deben controlar los roedores y los animales reservorios, que se debe evitar la inmersión prolongada o las actividades recreativas en aguas estancadas, sobre todo en épocas post lluvia o post inundaciones, evitar el consumo de aguas no potables, eliminar correctamente los residuos para no generar un ambiente propicio para las ratas y utilizar elementos de protección en actividades de saneamiento, sobre todo en aquellas personas que trabajen en zonas anegadas. Entonces, para cerrar nuestro Ateneo, les vamos a presentar uno de los casos que se dio en el transcurso de este año en nuestro hospital. Se trata de un paciente masculino de 27 años de edad que ingresa por guardia el día 10 de enero de este año, refiriendo fiebre, cefalea y mialgias focalizadas en pantorrillas y muslos, al cual se le realiza un laboratorio por guardia, el cual evidencia una plaquetopenia severa con neutrofilia, alteración de la función renal y de las transaminasas. Este paciente vuelve al hospital luego de haber estado en otros centros de salud el día 16 de enero, en el cual se decide su internación debido a la desmejoría de su cuadro clínico, al cual se le suma hepatoesplenomegalia con ictericia, inyección conjuntival bilateral y olivanuria. Entonces, el diagnóstico al ingreso fue síndrome ictérico, insuficiencia renal aguda, plaquetopenia y neumopatía. Los antecedentes del paciente fueron recabados a partir de los datos de la ficha epidemiológica. Esta es la ficha para síndromes febriles agudos inespecíficos, con la cual se remitieron las muestras. Se trata de un paciente extranjero, oriundo del Paraguay, el cual refiere ser panadero y vivir y trabajar actualmente en Capital Federal. El paciente vive sobre el lugar de trabajo, digamos, sobre la panadería donde trabaja. Refiere que los síntomas comenzaron el 5 de enero, es decir, 5 días previos a la primer consulta. Él mismo viajó a su ciudad de origen en Paraguay el día 16 de diciembre, volviendo a Capital Federal el día 20, habiendo pasado por una zona rural donde pasó una noche en la provincia de Misiones. No refiere haber tenido contacto con animales, tuvo dengue en el año 2017 y no cuenta con la vacuna antiamarílica. Y ahora les vamos a mostrar la evolución del paciente desde el punto de vista del laboratorio. Lo que podemos ver en el hemograma es que el paciente ingresa con una plaquetopenia severa,
acompañada de leucocitosis con neutrofilia, parámetros que van a ir mejorando al correr de los días de internación. Bueno, con respecto a las enzimas, podemos ver que la CPK tuvo un brusco aumento, que esto se debe también al daño muscular que presentaba el paciente, referido por las mialgias, y la LDH se mantiene elevada durante toda la internación, acompañando al cuadro pulmonar que presentaba el paciente. Con respecto a la creatinina, vemos también un franco aumento, que acompañado de la oligoanuria y hace también referencia a la insuficiencia renal que presentaba al ingreso. Ahí está. Con respecto al perfil hepático, vemos la alteración de el aumento de las transaminasas, lo que da cuenta, junto con la hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa, de la disfunción hepática. Y además de todos estos análisis de rutina, se realizaron una batería serológica para poder descartar los diagnósticos antes mencionados por mi compañera. El día de la internación se remiten muestras para ELISAs para HIV, serologías para hepatitis B, A, E y C, extendido y gota gruesa para paludismo, serología para hantavirus, PCRs para virus transmitidos por mosquitos y suero también para MAT, para leptospirosis. Todos dieron resultados negativos. Al día 17 se remite una muestra de orina para cultivo de leptospirosis. El día 21 se remite una segunda muestra de suero para realizar la MAT, la cual arroja un resultado negativo. Y el día 25, 20 días post inicio de síntomas, ante la fuerte, ya que la sospecha tanto clínica como epidemiológica para leptospirosis seguía siendo fuerte, se decide remitir una tercera muestra de suero para MAT, la cual arroja un resultado positivo y da la misma aglutina con 5 de las 10 cepas pertenecientes al panel. Y esto también da cuenta del estado grave que presentaba el paciente, lo cual hizo que su respuesta fuera tardía. Entonces, con esto se da el diagnóstico definitivo de síndrome de Weil por leptospira. El paciente fue tratado empíricamente por una semana con ceftriaxona y levofloxacina. Se le dio el alta el día 28 de enero, siguiéndolo por consultorios externos, teniendo una evolución favorable y sin secuelas. Entonces, para terminar, queremos concluir y hacer énfasis en que se trata de una enfermedad ampliamente distribuida, que está asociada a catástrofes climáticas y condiciones precarias de higiene, que existen múltiples reservorios y portadores temporales para la leptospira, que forma parte de las patologías causantes de síndromes febriles agudos inespecíficos, por lo cual la epidemiología constituye un pilar fundamental al momento del diagnóstico y sobre todo de la sospecha clínica por parte de los médicos, aunque también los bioquímicos pueden ayudar en esa parte. La leptospirosis es una gran simuladora, por lo tanto hay que tener siempre los ojos bastante abiertos, y la clínica va a ser sugestiva, pero el diagnóstico de certeza siempre va a estar dado por el laboratorio. Esta es la bibliografía consultada. Queremos agradecer a nuestras compañeras de residencia, tanto de bioquímica clínica como de microbiología, y sobre todo a los bioquímicos del servicio de zoonosis, que fueron los que nos permitieron acceder a los datos de los pacientes y un poco también de ayuda, digamos, con las metodologías. Así que muchas gracias.